Muy buenas a todos y bienvenidos a otra entrevista del curso de Perder Grasa de la A a la Z. Esta vez estamos con Carlos Ruiz. Si todo ha ido bien, Carlos debe estar al otro lado. Hola Carlos, ¿me oyes? Hola, hola, aquí estoy. Bueno, lo primero, antes de empezar con las preguntas, darte las gracias por haber querido aportar tu granito de arena a los contenidos de este curso. Yo creo que siempre es muy enriquecedor pues ver la postura que tienen otros profesionales, aunque sea sobre los mismos temas, porque sabemos que a veces hay muchas formas de alcanzar un mismo objetivo. Entonces yo creo pues que está muy bien saber qué opinión tienen otros profesionales para que la gente pues pueda decidir un poco qué camino tomar. Y lo que tratamos durante estas entrevistas, sobre todo estas nuevas entrevistas que estamos incluyendo en la versión 2.0, es de abordar temas que quizás se quedaron sin tocar en la versión anterior. Entonces, contigo vamos a hablar un poco de composición corporal. Bueno, ya más o menos tenemos acordadas las preguntas y son preguntas que han venido de la gente. Entonces yo creo que sin duda tu entrevista va a aportar muchísimo porque son dudas reales que tiene la gente en relación a este tema tan grande que es la mejora de la composición corporal. Entonces, sin más dilación, antes de empezar con las preguntas, me gustaría que te presentases un poco para quien no sepa quién es Carlos Ruiz. Bueno, muchas gracias lo primero por pensar en mí como que puedo aportar algo en este campo. Y nada, Carlos Ruiz es un dietista nutricionista, también es TAFA, de grado superior de deportes. Y yo creo que la palabra que podría definirme es la palabra curiosidad. Soy bastante curioso en todo lo relacionado con la nutrición y entrenamiento. Y la parte que más me apasiona, por así decirlo, es todo aquello ligado pues a deportes de fuerza, a composición corporal, que es básicamente este curso, ¿no? Así que, sin más, yo creo que puedo aportar algo a este cursillo. Y nada, preparado para lo que me quieras preguntar. Perfecto. Pues tus preguntas las vamos a enfocar un poco a quizás una gente que está más interesada en el apartado teórico de la mejora de la composición corporal, ya que hemos recibido, en el curso tratamos de explicar todo de forma práctica para que sea aplicable, porque creemos que es lo que interesa a la mayor parte de la gente, pero sí que hay un público que le gusta saber un poco cuáles son los fundamentos de la pérdida de grasa y cosas un poquillo más teóricas. Entonces, vamos a encaminar un poco por ahí las preguntas y como vamos a hablar de composición corporal, vamos a empezar hablando de cómo medir la composición corporal. En el curso nosotros entregamos un Excel automatizado para que la gente pueda hacer sus cálculos con aquellas fórmulas que nosotros hemos considerado que son pues más o menos adecuadas. Pero en realidad no existe un método preciso del todo de calcular nuestro porcentaje de grasa y hay mucha gente que tiene esta duda. ¿Cómo puedo calcular mi porcentaje de grasa de la forma más precisa posible? No sé tú qué opinión tienes a este respecto. ¿Es en realidad posible conocer nuestro porcentaje de grasa con exactitud? Pues a ver, siendo algo tiquismiquis a tu pregunta, la respuesta sería sí, sí que existe un método para evaluar con exactitud la composición corporal. Lo que pasa es que por lo general, pues ese método ni a los pacientes ni a nosotros mismos nos suele gustar mucho. Ese método es la disección, que consiste en la separación pues de los tejidos del cuerpo en sus diferentes partes, pues por una parte la grasa, por otra parte el tejido óseo, y luego se pesarían por separado, y eso sí que nos permitiría conocer con exactitud cuál es la composición corporal de esa persona. Lo malo, pues que solo se puede hacer una medida y no permite ver la evolución. Pero aparte de esto, pese a que no vayamos a hacer disecciones en consulta, esta disección lo que nos permite es desarrollar unos métodos indirectos y doblemente indirectos, que luego especificaré un poquito más esto, que lo que hace es permitirnos estimar la composición corporal mediante diversas técnicas. Digamos que con estas técnicas lo que haríamos sería medir aquello que sí que podemos medir y en base a eso, con fórmulas, pues sacar una estimación de la composición corporal. En función de la técnica que empleemos, pues el grado de correlación entre lo que sería realmente la composición corporal de esa persona y la estimación que nosotros hacemos, pues será más o menos exacta. Con esto que he comentado de directo y doblemente indirecto, podríamos hablar primero de los indirectos, que son aquellos que únicamente hacen una estimación de una variable y sacan la composición corporal.
que los más conocidos aquí pues podían ser el DEXA, que a lo mejor es el más conocido por la gente, o el Ujú. pesaje hidrostático, que este simplemente para que nos hagamos una imagen visual sería pesar a una persona fuera, tal cual en una báscula, y luego pesarla dentro de una piscina gigante en la que se ve cuánto volumen de agua desplaza esa persona. Y por último, pues un método que consiste en parece una cápsula espacial y se le da mucho aire a esa persona, mucho viento, y se mide el volumen de aire que desplaza. Vale. Ujú. Lo que pasa es que estos métodos pues, son poco aplicables en consulta y con ello, con ese objetivo, se han desarrollado métodos doblemente indirectos. ¿Y qué quiere decir esto de doblemente indirectos? Pues que lo que hacen es medir ciertas variables, como podría ser el tema de la bioimpedancia eléctrica, la típica báscula que lleva pues como unos electrodos, o bien la antropometría, que suele ser bastante más conocida en el campo del deporte. Lo que Ujú. hacemos con eso es realizar unas mediciones, y aquí es donde viene lo del doblemente indirecto, porque nos permite estimar cuál sería la estimación de tu composición corporal si yo te hubiese hecho un DEXA, un pesaje hidrostático o un BODPOD. Entonces, Claro. partimos de ciertos errores que ya van en el método indirecto, como puede ser el DEXA. Nosotros, cuando hacemos estas otras mediciones, pues asumimos el primer error del DEXA y añadimos más margen de error con nuestras mediciones del doblemente indirecto. Claro. Se van acumulando errores conforme vamos, claro, acumulando mediciones también. De hecho, ahora que lo comentas, esto es algo que también comentamos en el curso, porque además de aportar fórmulas que ellos pueden, a través de las cuales ellos pueden estimar su porcentaje de grasa, también insistimos en que en realidad pueden comparar los datos en bruto y que eso quizás sea más representativo. Es decir, en vez de coger los perímetros, meterlos en una fórmula y estimar tu porcentaje de graso y luego comparar los diferentes porcentajes grasos que te da a lo largo del tiempo, pues quizás sea mejor coger esos mismos perímetros, esos mismos pliegues y compararlos directamente sin aplicarlos en una fórmula, porque sería como acumular menos error. Justo eso es lo que yo también aplico en ¿Mm? consulta. Esa era la siguiente pregunta que te iba a hacer. Sabiendo esto, que en realidad no podemos conocer, podríamos decir que no podemos conocer con exactitud 100% nuestro porcentaje de grasa, eh, ¿tú qué utilizas en consulta? ¿Cuál es el método que más sueles utilizar o cómo trabajas en este sentido? Claro, aquí el mensaje claro con el que nos teníamos que quedar es que nosotros realmente cuando hablamos de métodos de análisis de la composición corporal, tenemos que tener claro que realizamos una estimación, no una medición. Y aquí pues podríamos usar el símil de los meteorólogos, que ellos no miden el tiempo, sino que realizan una predicción en base a algunas variables que sí se pueden medir, como puede ser temperatura, como puede ser velocidad del viento, como puede ser presión atmosférica. Entonces, con esto en mente, hay que tener también en cuenta la otra parte, que es el paciente. El paciente a veces quiere conocer números, ¿no? Aunque nosotros le hagamos todas las Claro. explicaciones del mundo de que pues no van a ser datos exactos, que hay muchas variables de confusión, la persona a veces quiere saber si está en un 15, en un 16. Y tú le dices, mira, Hmm. con un autor te voy a dar que estás en un 15, con otro en un 12, con otro en un 10. ¿Cuál es el que vale? Pues probablemente ninguno. ¿Y qué es lo que utilizo yo? Pues para generar estos porcentajes y estos números, que como digo, a veces son necesarios con los pacientes, yo soy partidario de utilizar Fauner para la medición de grasa, que es una de las fórmulas que existen. Por otro lado, calcularía con la fórmula de Rocha la masa ósea y también con Lee la masa muscular. Y el resto que no sale de este pesaje, pues sería peso residual. Hemos de tener en cuenta Ajá. que aquí algunas variables, como puede ser el estado de hidratación de la persona, el contenido nivel de glucógeno muscular, las propias oscilaciones naturales del peso que pueden ocurrir entre un día y otro, van a actuar de variables de confusión. Eh, entonces, más que con estas fórmulas, yo lo que suelo hacer es ir a alguna variable que realmente yo mida. ¿Y qué es lo que yo mido con el paciente? Lo que yo mido realmente, por ejemplo, son los pliegues, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, trabajo con gráficas en las que en un eje pones, pues en el eje horizontal pones los pliegues, pliegue abdominal, pliegue tricipital, etcétera, etcétera,
y en el vertical pues pones los milímetros. Con esa gráfica de pliegues los pones todos y de un simple vistazo tú puedes comparar de una medición a otra cuál es la zona en la que más rápido pierde Claro. milímetros esa persona, cuál es ese pliegue rebelde. Luego, cuando hagas una etapa de ganancia, ves que muchas veces aquel pliegue que tarda más en irse es el pliegue que más rápido se acumula, ¿no? Y ves la distribución de grasa de esa persona. Y en base a este sumatorio de pliegues, o sea, en estos pliegues yo lo que realizo es un sumatorio, tanto de 6 como de 8. Generalmente se suele trabajar con el sumatorio de 6 pliegues porque es el que más investigación hay, ¿vale? En los Juegos Olímpicos y demás eventos en los que se reúnen muchos deportistas, se cogen a todos estos deportistas y se realizan pues lo que sería el cuerpo ideal porque se sobreentiende que una muestra homogénea de deportistas de élite suelen tener unas características antropométricas similares, ¿no? Entonces Ujú. es donde más valores de referencia tenemos. Cuando tú tienes un sumatorio de 6 pliegues, que lo que te representa es lo que sería una doble capa de piel y grasa, esto es menos susceptible también de variaciones en la retención de líquido. Una persona te puede pesar un día más, o sea, un día siguiente, 1,5 kilos más o 2 por simple contenido en glucógeno. En cambio, esa retención de agua y de glucógeno puede no afectar o afectar en menor grado a los milímetros de grosor que tenga esa piel. Con todo esto en conjunto, viendo pesos, viendo perímetros y viendo el sumatorio de pliegues, pues puedes sacar interpretaciones algo más certeras. Poniendo un ejemplo así visual, si una persona quiere perder grasa y nosotros aplicamos una dieta y queremos evaluar cómo ha sido esta, si nosotros vemos que la persona en la siguiente consulta nos pesa lo mismo, podríamos pensar que no ha sido un déficit calórico suficiente o que algunas otras variables han tenido en cuenta, excesos de fin de semana, etcétera, etcétera. Pero si resulta que Ujú. nosotros, esta persona, pese a pesar lo mismo, vemos que su sumatorio de pliegues ha ascendido en 5, 6, 7, 10 milímetros, lo que nos está indicando es que pese a tener el mismo peso, esa persona sí que ha perdido grasa, porque sí que ha perdido grasa subcutánea, ¿no? A veces el simple hecho del peso nos confunde y si nosotros utilizáramos fórmulas, eh, este factor del peso pues podría estar ocultándonos una pérdida de peso significativa, porque al final si nosotros Claro, sacamos un porcentaje, si el peso es mayor, el porcentaje de grasa al ser el mismo y el peso relativo mayor, pues esa persona te claro, va a dar que tiene más grasa. En cambio, cuando ves valores absolutos, que es lo que sí que pueden medir, pues oye, si la persona no te ha perdido peso, pero resulta que el perímetro de la cintura es menor, el abdominal es menor, el de la cadera es menor y el sumatorio de pliegues es menor, pues me da un poquito igual lo que me digan las fórmulas y lo que me diga el peso. Esa persona ha perdido claro, grasa. claro. Claro, perfecto. Pues yo tengo sin duda una visión muy, muy similar a la tuya y lo que es más importante, que en realidad nosotros no queremos, lo que tú decías al principio, no queremos saber en qué porcentaje de grasa estamos. Eso es más bien una mera curiosidad. Lo que queremos es saber si estamos yendo para arriba o si estamos yendo para abajo. Entonces al final es buscar aquellas medidas que nos permitan saber cuál es la diferencia, pues eso, la diferencia relativa, no tanto la realidad de nuestro porcentaje de grasa. O sea que súper de acuerdo contigo. Y si te parece, como has aportado algunas... por si la gente tiene curiosidad de utilizar otras fórmulas, nosotros aportamos la de Jackson Pollock 4 y la de Navy, pero Navy, bueno, pero igual a la gente le interesa tener otras para, pues eso, para tener diferentes opciones. Entonces, si te parece, podemos recopilarlas en un PDF quizás y lo dejamos debajo de esta entrevista. Perfecto. Así la gente tiene ahí para consultar. Muy bien, pues ahora que ya sabemos cómo estimar nuestro porcentaje de grasa, vamos a pasar a hablar de otro tema que también preocupa mucho. De hecho, hemos recibido bastantes preguntas y es sobre la proteína, concretamente sobre el timing de la proteína. Roberto en una de sus clases ya explica cuál sería un timing más o menos adecuado, explicado de una forma práctica para que la gente lo pueda entender, pero no nos metemos quizás en la teoría científica que hay detrás de esas recomendaciones. Y algunas veces recibimos la pregunta de cuál sería el timing adecuado y yo creo que para entender bien esas recomendaciones es necesario entender precisamente eso, cuál es la teoría detrás. Y la teoría detrás podríamos decir que es la del Muscle Full Effect. Entonces me gustaría que hablásemos un poquillo de ese tema
Y si puedes explicarnos en principio, o para empezar, qué es eso de la teoría del músculo lleno para quien no esté muy puesto y por qué sería importante de cara a estimar el timing adecuado de las proteínas, sobre todo en etapas de pérdida de peso. Muy bien, pues a ver, lo primero de todo empezar diciendo que el Masterful Effect es pues una hipótesis generada en base a algunas investigaciones. Difiere mucho el mensaje cuando lo escuchamos o leemos cosas por redes sociales de lo que dicen pues algunas personas influencers o divulgadores comparado con los propios investigadores que han hecho ensayos y han generado estas hipótesis que hablan de eso, de hipótesis que deben ser contrastadas en un futuro y en cambio, a nivel de luego el mensaje que se transmite a la población, parece que los autores hayan sentado cátedra y han dicho que las cosas son así, ¿vale? Sí. Teniendo esto en mente, el Masterful Effect podríamos decir que es una hipótesis que postula que tras la ingesta de proteína y la elevación de aminoácidos que viene después en plasma, pues la síntesis proteica muscular se elevaría de forma transitoria. Esto quiere decir que una vez se alcanza un pico y se estimula la síntesis proteica muscular, esa síntesis proteica muscular volvería a valores basales pese a que siguiera existiendo una concentración elevada de aminoácidos en sangre. Uno de los investigadores que más trabajos tiene en este campo, que es Atherton, comprobó hace ya tiempo que en aquellos individuos que se les daba una cantidad importante de proteína, 50 gramos de forma de whey, la síntesis proteica miofibrilar se aumentaba bastante, 3 veces, entre los 45 y los 90 minutos. Pero, pasado este tiempo, lo que ocurría es que volvía a valores basales, pese a que si nosotros miráramos a nivel de leucina intramuscular, aminoácidos esenciales en plasma, leucina en plasma, siguiera todavía elevado esos valores, la síntesis proteica muscular descendía a valores basales. Aquí lo que postulaban los autores es que parece ser que el músculo tiene algunos mecanismos para regular esa capacidad de sintetizar proteínas que son independientes a la disponibilidad de aminoácidos tanto a nivel intramuscular como en plasma. Sin embargo, actualmente los mismos autores dicen que estos mecanismos de acción se desconocen. Ahora, teniendo esto en cuenta, las teorías que se han generado en base a las recomendaciones de consumo de proteínas nos dicen que deberían espaciarse entre 2-3 horas con la intención de que los valores de aminoácidos en plasma descendieran a concentraciones también basales y tras esto volver a administrar proteína para estimular de nuevo la síntesis proteica muscular. Y aquí hay una cosa a tener en cuenta. Muchas veces se utiliza la metáfora de un vaso lleno para explicarlo y es que si tú tienes un vaso lleno hasta el borde, tú no puedes llenarlo más. Deberías de quitar agua o dejar que descienda ese nivel de agua para poder seguir llenándolo. Bajo mi punto de vista, esta explicación no refleja muy bien lo que ocurre o lo que puede ocurrir, porque lo que nos dice esta teoría no es que los aminoácidos en plasma deban bajar a niveles basales para que nosotros podamos generar un nuevo estímulo. Simplemente lo que nos dice es que hay un periodo transitorio en el cual el músculo parece no responder a esos valores elevados en plasma. Eso no quiere decir que tengan que volver a cero para poder estimularlo. Poniendo un ejemplo, la típica dieta de culturistas de la vieja escuela, aquella que tenía 6, 7, 8 ingestas en las que todas había una cantidad importante de proteína. Si nosotros analizamos la cinética de proteínas y la concentración de aminoácidos en plasma de estas personas, nunca, salvo cuando vienen de la cama, nunca hay un espacio en el cual los valores de aminoácidos desciendan a cero para que pueda ser estimulada de nuevo la síntesis proteica muscular, sino que hay un flujo constante de aminoácidos y será el propio músculo el que en este contexto decida cuándo puede pues volver a estimular la síntesis proteica muscular o no, pese a que no se vuelva a valores basales. Algunas de las teorías que manejan pues estos grupos de investigación, alguna comenta algo de que puede ser que haya un desbalance entre ATP y ADP a nivel intracelular y que sea esto lo que regula
o que la célula diga, vale, de momento no puedo volver a generar proteína, voy a parar y cuando decida, pues vuelve a generar ese estímulo, ¿vale? O sea que vamos, que es un campo que hasta de aquí a Sí. mucho tiempo no vamos a saber las cosas con exactitud. Tiene, sí, la verdad que a mí me resulta súper interesante y creo que todavía dará mucho, mucho que hablar. Y en realidad a mí me parece, vamos, que es algo que a nivel de salud tiene bastante sentido, que el músculo no esté estimulando la síntesis proteica de forma indefinida, aunque tenga aminoácidos en sangre. Si dependiese simplemente de ese factor, quizás sería un poco incontrolable, sería Claro. totalmente dependiente de la ingesta y parece que pues eso no tiene mucho sentido evolutivamente hablando. Genial. Entonces, a la vista de los datos actuales, sabiendo que esto es una hipótesis que no es para nada, no está, digamos, demostrada 100%, pero bueno, sí que hay algunos datos interesantes. ¿Cuál sería tu visión práctica en cuanto a la distribución de proteína durante una etapa de pérdida de peso o qué sueles recomendar tú? Sí que hay que tratar de distribuirla de forma más o menos uniforme o ayuno intermitente, todas esas cosas. Vale, incluso sin salir a nivel de ciencia y quedándonos en los papers, cuando vemos revisiones a más largo plazo y lo que miden es la ganancia de masa muscular y no si se eleva más o menos la síntesis proteica muscular, lo que se ve en estas revisiones es que independientemente de si el reparto se hace en 3 4 5 comidas, independientemente de si la cantidad de proteína se centra en el perentrenamiento, de si se da más cantidad de proteína post-entrenamiento. Lo que se ve es que el factor principal que va a determinar las ganancias de masa muscular, que realmente es lo que le importa a las personas, no si se eleva más o menos su síntesis proteica muscular, el Claro. factor determinante es el total diario. Entonces, esto es lo que iría en primer lugar. Nosotros deberíamos alcanzar nuestro total diario, que pues en función de la situación de la persona, si hay suficiencia energética, si hay un déficit energético, pues esas recomendaciones van a variar bastante, entre 1,6 hasta rangos superiores en función del déficit energético y otras variables, pues primero deberíamos de asegurarnos que ese total diario está cubierto. Una vez sabemos que estamos comiendo la cantidad de proteína suficiente, el siguiente paso sería distribuirlo en comida. La recomendación práctica que yo haría sería distribuirla entre 3 4 5 comidas en función de las preferencias de esta persona, teniendo en cuenta un factor, y es que en cada una de estas al menos se llegue a más o menos una cifra de 30 gramos, 35 gramos de proteína absoluta por comida. ¿Por qué? Porque también se ha visto que hay algunas otras teorías que lo que nos dicen es que esa ingesta proteica tiene que tener unos mínimos tanto de aminoácidos esenciales como en concreto de leucina, ¿no? Como si hubiera un umbral de leucina el cual debería de llegarse para que ese estímulo sea adecuado. Entonces, pues más o menos en 30 gramos se cubre con la gran mayoría de fuentes proteicas. A lo mejor si nos vamos a origen vegetal, la estrategia más recomendable sería incrementar un poco la cantidad de proteína vegetal para igualar esos gramos de leucina que llevan más los productos de origen animal. Claro. Eh, pero todo esto, toda esta distribución, pues tiene que ir siempre después de que lleguemos al total diario y teniendo en cuenta la adherencia. ¿Y por qué digo esto? Porque si la persona lleva 5 años haciendo un protocolo de ayuno intermitente y es lo que más se adapta a su vida y únicamente realiza una o dos ingestas proteicas, básicamente porque realiza 2 comidas al día, si nosotros por acercarnos más a lo que nos dice la teoría, estamos comprometiendo la adherencia a esa dieta y estamos comprometiendo que esa persona pues a largo plazo pueda adherirse, lo que estamos haciendo es, más que beneficiarnos, perjudicarnos, aunque bajo teoría no sea lo óptimo comer 2 veces al día únicamente proteína, ¿vale? Eso debemos siempre tenerlo en cuenta, por eso en algunas representaciones de los libros más famosos que hay relacionados con el tema de la composición corporal, como puede ser la de Eric Helms, Las pirámides, o el libro de Mike Israetel, en ambos casos se representa la adherencia como una parte, un pilar
fundamental de la dieta, o bien situando la adherencia en la base de la dieta, o bien situándola de forma transversal en todas pues las fases de que si balance energético, que si macronutrientes, que si timing. Todo esto está supeditado a la adherencia. Es decir, si tú, por acercarte a la teoría, por acercarte a lo que llamaríamos óptimo, estás comprometiendo la adherencia a esa dieta, deja de tener sentido esa intervención, ¿vale? Así que primero total, luego una repartición más o menos coherente, que tenga una cantidad de proteína por comida que llega a ese umbral de 30 gramos, que podría verse incrementado por algunas situaciones, como puede ser el déficit energético, o bien Ujú. porque la persona tenga una edad más avanzada, ¿no? En ancianos, Ancianos, claro. que existe cierta resistencia anabólica y se propone el incremento de esta cantidad a valores pues un poquito más De elevados, 40, ¿no? correcto, eso es de 40, pero vamos, mm, Como básicamente norma esto. general. Sí. Claro, sí, y nosotros precisamente durante el curso también representamos los diferentes factores como una pirámide porque creemos que sin ir paso a paso nada tiene sentido. No Mm. tenemos que meternos con cosas mucho más complicadas si no estamos controlando la base que sería la repartición total de macronutrientes, la adherencia, la repartición total de calorías, o sea que súper de acuerdo con esto. Perfecto, pues entonces ahora que ya hemos hablado de proteínas, vamos a hablar del que quizás sea el otro macronutriente que más dudas genera, quizás las grasas las olvidamos un poquito, serían los hidratos de carbono. ¿Dónde establecerías tú la recomendación de hidrato de carbono durante una etapa de pérdida de grasa? Sobre todo en aquellas personas que realizan entrenamiento de fuerza, que quizás sea el grueso de nuestro público, porque precisamente insistimos mucho en que es importante realizar entrenamiento de fuerza durante una etapa de déficit calórico. ¿Dónde establecerías tú más o menos la recomendación? Pues esto es un tema bastante complejo. Si nos vamos a las revisiones que fueron las primeras que se realizaron para ver cuáles son los requerimientos en deportes tanto de fuerza como en deportes de culturismo, allá por 2011, estas revisiones lo que nos hablan es de unas ingestas o unas recomendaciones de entre 3 y 5 gramos para deportes de fuerza y 4 y 7 gramos para más tirando a culturismo. El problema es que vemos algunos ensayos recientes, algunas revisiones algo más recientes de estos últimos años, que lo que ven es que con cantidades de entre 1 y 3 gramos por kilogramo de peso parece no verse comprometido ni el rendimiento, ni las ganancias de masa muscular, ni los estímulos o las vías anabólicas, ¿vale? Y entonces, ¿qué ocurre aquí? ¿Por qué tanta diferencia entre 1 y 3 gramos y las recomendaciones de entre 4 y 7? Si nosotros nos vamos a ver el porqué de estas recomendaciones de 2011, de los autores de Slater y Phillips, que son dos grandes investigadores en este campo, obtuvieron estos resultados, que fueron, como digo, los pilares básicos a partir de los cuales pusieron todas las recomendaciones, a base de algunos ensayos observacionales en los que se le preguntaba únicamente a deportistas de fuerza, oye, ¿cuánto comes y demás? Se cogían registros y se preguntaba a culturistas y lo que se vio era pues un consumo similar a las recomendaciones, entre 3 y 5 gramos en atletas de fuerza y 4 y 7 en culturistas. A esto, el Latter y Phillips también añadían lo que aportó otro autor que se llama Lambert en 2002, que hablaba de que las recomendaciones en deportes de fuerza eran de 6 gramos por kilogramo de peso de carbohidratos y día. El problema es que cuando no nos quedamos en las revisiones y vamos a los estudios primarios de por qué se dice esto, lo que vemos es que estos resultados están sacados en base a entrenamientos que difícilmente se pueden parecer o asemejar a deportes de fuerza. Básicamente Claro. es montar en bicicleta estática eh, o hacer bicicleta estática más sesiones excéntricas, que raramente hacemos entrenamientos excéntricos, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos partiendo de unas recomendaciones basadas de otros deportes. ¿Y qué ocurre? Que los deportes de resistencia, por lo general, son mucho más extensos y tienen un metabolismo diferente. Para que nos hagamos una idea, en una única sesión de entrenamiento de resistencia, que puede ser
salir un sábado, un domingo y un deportista te puede hacer 3 4 horas en bicicleta perfectamente, en esa simple sesión se podría depletar por completo los depósitos de glucógeno. En cambio, si nosotros nos vamos a entrenamientos de fuerza, una sesión habitual de entrenamiento con cargas, pues podría estar en unos valores de depleción de entre un 24 y un 40% de glucógeno muscular. Y con un factor a tener en Ujú. cuenta, que esta depleción es localizada. Es decir, que si nosotros hacemos un entrenamiento de piernas y al día siguiente vamos a hacer un entrenamiento de torso, esa depleción de entre un 24 y un 40% va a ser principalmente de nuestros depósitos de glucógeno muscular del tren inferior y el tren superior estaría pues casi al 100%. Si nosotros también tenemos en cuenta que raramente se hacen dobles sesiones en deportes de fuerza, al contrario, en deportes de resistencia sí que es más habitual, pues nosotros contamos con 24 o incluso más horas, porque a veces metemos descansos entre medias, para obtener unos depósitos de glucógeno o unos umbrales de depósito de glucógeno buenos. Entonces, ¿qué habría que tener en cuenta aquí? Pues básicamente que estamos sacando las recomendaciones fuera de contexto, ¿vale? Y, y realmente los requerimientos en deporte de fuerza, pues a lo mejor son menores a los que teníamos establecidos y con cantidades de entre 1 y 3 gramos podría ser suficiente y esto básicamente lo que nos da es ventaja a nosotros porque podríamos obtener resultados similares con intervenciones que van desde los 2 gramos de carbohidrato por kilogramo de peso a los 6 7 siempre y cuando el contexto calórico sea el mismo. Ujú. Claro, y yo creo algo que has comentado que es importante puntualizar es que no todos los entrenamientos de fuerza son iguales y una duda que tiene mucha gente es de qué depende el consumo de carbohidratos durante un entrenamiento de fuerza, porque hay gente que piensa que por mover más kilos va a gastar más el glucógeno, cuando en realidad de lo que depende principalmente es del volumen. ¿No es así? Es decir, que aunque te hagas una repetición de tu 1RM, macho, estás haciendo una repetición, eso no va a depletar mucho tus depósitos de glucógeno. Creo que eso también es importante. Sí, sí, de hecho, volviendo atrás, las recomendaciones que eran un poquito más elevadas en culturismo, más que en fuerza, es por esto mismo. Si Claro. nosotros hacemos una sesión más orientada a levantamientos entre 1 y 3 repeticiones únicamente, lo que vamos a utilizar principalmente es la vía de los fosfágenos, la vía de la fosfocreatina, ATP y demás. Y vamos a tocar menos la vía glucolítica, que sería aquella que estaríamos más cercanos a las 8 12 15 20 repeticiones. O sea que Claro. incluso si nos fuéramos muy tiquismiquis y viéramos un entrenamiento de corte más culturista versus uno más orientado a repeticiones bajas, pues la persona que utiliza un entrenamiento de fuerza pura, pues a lo mejor incluso está depletando menos sus niveles de glucógeno. Otra cosa es que para resintetizar este ATP y esta fosfocreatina, pues se utilice algo del glucógeno muscular, ¿vale? Pero siendo tiquismiquis, la persona que levanta Ujú. más peso estaría depletando menos sus depósitos Claro. de glucógeno. Claro, un poco para que la gente sepa hacia dónde tirar. Como siempre las recomendaciones se dan en rangos, pues de 1 a 3, pues que alguien sepa que, oye, si tú estás llevando un entrenamiento de alto volumen, quizás te beneficies de estar un poco más en el rango superior que una persona pues que tiene un volumen más bajito. Perfecto. Entonces, tú un poco por poner todo pues aplicable, ¿dónde establecerías ese límite inferior, quizás en esos 1 o 3 gramos por kilogramo de peso? ¿Y qué opinarías de llegar a una cetogénica, como es el interés también de mucha gente? Hmm. Pues a ver, aquí, más que hablar de un límite inferior de carbohidratos, yo creo que habría que hablar de un límite inferior de disponibilidad de glucógeno. Y vamos a explicar Claro. esto. Em, por ejemplo, tú y yo, imagínate que tenemos pues unos mismos requerimientos según fórmulas, pero si tú tienes una actividad en tu trabajo que pues podría ser algo muy demandante, que tuviera gran impacto a nivel físico, como puede ser trabajo de obra, como puede ser un camarero, como puede ser una persona que reparte paquetes y va andando,
va a contrastar mucho con una persona que, por ejemplo, sea más de corte administrativo, sentado todo el día frente a un ordenador y su única actividad sea el entrenamiento. Si nosotros hablamos de que el límite inferior es de 1 gramo, de 2 gramos por kilogramo de peso, pues realmente no va a ser eso, porque en ti esos 2 gramos a lo mejor no tienes ni para el trabajo y cuando llegue la sesión de Claro, entrenamiento pues estás ya derrotado. En cambio, para mí esos 2 gramos por kilogramo de peso pueden ser una cosa buena. ¿Por qué? Porque básicamente durante nuestras actividades también depletamos en mayor o menor grado en función de la intensidad glucógeno. Entonces, ¿qué ocurre? Hay una cifra que podríamos decir que es 70, digamos que el glucógeno a nivel muscular, aunque están entredicho algunas de las formas con las que se miden, se establece en milimoles la cantidad de glucógeno muscular por kilogramo de peso seco, ¿vale? Nosotros tendríamos una cantidad determinada y en función de si hacemos una carga, pues esta cantidad de milimoles va a aumentar o si hacemos una depleción de glucógeno muscular, esta cantidad va a bajar. Se ha observado que a partir de un cierto rango, que podría decirse que es entre 60 milimoles o así, podría verse comprometida la contracción muscular, por ejemplo, al afectar a la liberación de calcio por el retículo sarcoplasmático, una de las partes que están integradas en el proceso de contracción muscular. Entonces, si nosotros comprometemos procesos que están involucrados en la contracción muscular, podríamos comprometer el rendimiento y si comprometemos el rendimiento y nuestras sesiones son de peor calidad, ello va a afectar sin duda a el mantenimiento de esa masa muscular durante el periodo de déficit energético y si lo llevamos a un contexto de ganancia de masa muscular, pues más de lo mismo. claro. Entonces, llevándolo a la parte de la dieta cetogénica, pues a ver, de entrada te diría que no o que al menos parecen no ser lo óptimo al ser los entrenamientos principalmente glucolíticos. ¿Vale? Aquí sería importante hacer la distinción. Si hacemos un entrenamiento a muy pocas repeticiones, quizá podríamos tener un límite inferior más reducido de carbohidratos con respecto a una persona que hace entrenamientos con grandes volúmenes. Luego, si nos vamos a nivel molecular, pues parece ser que tampoco es lo más óptimo, ya que parece afectar de forma negativa en algunas vías de señalización anabólica, de AKT, mTOR1, que seguro que le suenan los nombres, pues son vías de anabólicas que tiene el organismo. Entonces, parece no ser lo óptimo. Ahora bien, hay que tener una cosa en cuenta. Si nosotros tenemos un objetivo, pues algo más, ya no solo de perder algo de grasa, sino, por ejemplo, si lo queremos orientar a niveles muy, muy, muy reducidos de grasa, como puede ser una competición de culturismo y demás, en los que el nivel de grasa es muy bajo y nosotros pues somos muy teóricos y decimos, la cantidad de proteínas tiene que ser la óptima para intentar minimizar la pérdida de masa muscular y incrementamos proteínas. Los carbohidratos, pues parece no ser lo óptimo reducir su consumo y si lo aumentamos podemos mantener nuestro volumen de entrenamiento y ello afectar de forma positiva a nuestro mantenimiento de la masa muscular y ponemos una cantidad X de carbohidratos. Y decimos, si reducimos mucho la grasa, pues parece afectar a nivel hormonal, por lo que tampoco parece ser interesante, ya que pues, vitaminas liposolubles, ciertas hormonas que se sintetizan a través de colesterol, como pues, testosterona y demás, pues parece ver que se ven afectadas si nos pasamos de rosca y reducimos mucho las grasas y ponemos una cantidad determinada de grasas. Pues lo que nos vamos a encontrar es con una dieta que no va a producir la pérdida de peso, básicamente porque si damos lo óptimo de todo, al final lo que hacemos es no generar un déficit energético. Claro. Entonces, conforme van avanzando las semanas y vamos reduciendo nuestra cantidad de grasa y nuestros requerimientos calóricos, no solo por la propia pérdida de peso, sino por ciertas adaptaciones que se generan a este déficit energético, empiezan a aparecer, nuestros requerimientos van a ir para abajo. Van a ir para abajo con la subsecuente modificación de nuestra dieta. Habrá un momento en el que podamos reducir algo de grasas, pero que lleguemos a un punto en el que no nos compense reducir más y los carbohidratos pues al final los tengamos que reducir. Reducir hasta tal punto en el que quizá durante algunas semanas pues esa persona podría beneficiarse de entrar en cetosis, pero más que nada por una consecuencia de la reducción energética. Al fin y al cabo, Claro, si das la cantidad óptima de proteína, que parece ser lo más primordial en estos contextos de déficit energético,
pues al final reduces grasas y reduces carbohidratos, pues al final puede ser que como consecuencia termines también reduciendo hasta niveles claro. que esa persona entre en cetosis, ¿vale? Pero yo no lo buscaría como punto de partida Ujú. de entrar en cetosis para perder grasa. Claro, simplemente es una consecuencia de que pues ya no hay de dónde sacar y ya no te queda Eso margen. Genial. Y ahora ya para ir terminando, algo que has comentado antes así un poco por arriba y que también suele generar mucho interés y es la adecuación o no, o qué es mejor si hacer dietas más lineales en carbohidratos donde aportemos pues todos los días más o menos la misma cantidad o dietas donde se haga un ciclado semanal de hidratos de carbono. Sobre todo se suelen hacer coincidir los días más altos en hidratos de carbono con los días de entrenamiento y los días bajitos en hidratos de carbono con los días de descanso. No sé, tú qué opinas. ¿Eres más partidario de lineal o ciclado semanal? Pues, a ver, yo soy más partidario de lo que genere más adherencia en la persona, ¿no? Y porque al final te das cuenta que pese a que la teoría puede decir una cosa, puede decir otra, todo está supeditado a las preferencias alimentarias de la persona, ya que uno de los factores fundamentales que va a determinar que esa persona siga o no la dieta es cuánto se pueda parecer a lo que más le guste. Entonces, aquí nos encontramos con personas que prefieren un corte más lineal, es decir, comer X cantidad de comida y de carbohidratos y demás todos los días de forma similar. En cambio, nos encontramos con personas que les es mucho más sencillo generar un mismo déficit energético haciendo pues otra estrategia que es como menos unos días porque durante otros días me permito incrementar mi cantidad de carbohidratos y mi cantidad, por lo general también, de calorías, pues de forma puntual, 1 o 2 días a la semana, ¿no? Entonces, eh, básicamente lo que genere más adherencia en esa persona es lo que yo haré. Y aquí con el tema de hacer coincidir o no con el día de mayor actividad, pues sería algo a ver, ¿no? Porque muchas personas, por ejemplo, Claro, pueden hacer su entrenamiento por la por mañana. la mañana, ¿no? Y entonces Claro. aquí, si nosotros hacemos la carga de carbohidratos o el día de refeed, lo hacemos el mismo día, pues puede ser que no nos estemos beneficiando y que esa persona tenga sus niveles de glucógeno más elevados al final del día, cuando ha entrenado por la mañana. Entonces sería muy personalizado el hacer coincidir o no, porque hemos de entender que no somos máquinas que cada 24 horas nos reiniciamos, sino que pues es un continuum que nosotros pues vamos a tener lo que hagamos el día anterior, más bien si entramos por la mañana. Y aquí, ligándolo con el tema anterior, el que hemos comentado de ese límite inferior de glucógeno muscular que podría comprometer la contracción muscular, el enfoque cíclico pues podría estar destinado a aquellas personas que generen algo más de adherencia con patrones bajos en carbohidratos, low carb, y ese contenido en glucógeno va a ir disminuyendo con el paso de las semanas, porque digamos que tendríamos unos requerimientos de carbohidratos mayores a los que estamos dando. Entonces esos niveles de glucógeno irían disminuyendo de forma paulatina, sesión a sesión, día a día, hasta que podrían entrar en niveles comprometidos que afecten al rendimiento. Entonces, si nosotros situamos de forma estratégica recargas puntuales, 1, 2 a la semana, las que sean en función de la persona, pues podríamos incrementar los niveles de glucógeno muscular, ¿no? E ir haciendo pequeñas recargas para elevar estos niveles y prevenir llegar a ese umbral. Ujú. Claro, digamos que este tipo de estrategias se hacen más necesarias cuando los recursos, podríamos denominarlo así, cuando los recursos están más limitados. Pues Sí, convendría aprovechar más esos hidratos de carbono cuando son limitados, cuando tenemos de sobra, nuestro entrenamiento tampoco los va a depletar en exceso, quedan relegadas a un segundo plano. vale, y aquí también con el tema de los refits habría que hacer alguna puntualización y es cuando también a veces se comenta por temas de saciedad, ¿no? Implementarlos porque puede ser más saciante, el tema de meter más carbohidratos en un día. Hay que tener en cuenta una cosa, si nosotros pues venimos, si hacemos recargas, obviamente si nosotros hacemos 2 días a la semana en los que incrementamos nuestras calorías, eh, porque incrementamos carbohidratos y lo que queremos es generar un déficit energético a lo largo de la semana, el resto de días se va a ver afectado y vamos a comer menos. Entonces, Claro. muchas ocasiones lo que vemos y a lo que a veces me llega también a mi consulta es que las personas durante los días de recarga de carbohidratos
pues al contrario de lo que se supondría, que deberían estar más saciados, pues están menos saciados, ¿no? Entonces preguntas el por qué, a ver qué es lo que hacen en estos días y demás. Y lo que suele ocurrir es que estas personas, pues en los días de recarga de carbohidratos, meten pizza que tenga poco contenido en grasa, meten helados con bajo contenido en grasa, como pueden ser sorbetes, meten que si leche desnatada con whey, con cereales con azúcar y demás, que son todos productos poco saciantes. En cambio, si nosotros optamos por un enfoque más cercano a lo que viene haciendo la persona, que al fin y al cabo va a ser una porción de verduras, una porción de carbohidratos en función de sus requerimientos y una cantidad X de proteína, eso es lo que va a venir haciendo los días bajos en calorías. Si nosotros a esa cantidad de comida, que es la que tiene como base, añadimos 300, 400 gramos de patata, 400 gramos de arroz cocido, optamos por cereales integrales, ¿no? Un cuenco entero de avena, pues esa persona al final lo que tiene es la dieta que está haciendo todos los días más una cantidad importante de comida que eso algunas personas no pueden ni terminar de comérselo porque les sale por las orejas, ¿no? Entonces, en ese caso, sí que estamos generando mayor saciedad esos días, ¿no? Y aunque la persona pase hambre, el resto, pues ve en ese día como algo saciante. Pero el problema es que la persona se tira 3 días haciendo un déficit energético en el cual está pasando hambre todos los días y cuando llega ese día de recarga, ese día en el que supuestamente se va a aumentar la saciedad, pues lo que ocurre es que mete alimentos que no está comiendo de forma habitual, los cuales suelen ser hiperpalatables y pues la saciedad no llega nunca. Claro, podríamos decir que la calidad de los alimentos debe ser una constante durante toda la dieta, estemos o no haciendo refeeds, estemos o no haciendo un ciclado, porque eso al Eso es. final va a condicionar pues la adherencia y al final pues todos los factores se pueden ver afectados. Genial, pues yo creo que ha salido una entrevista súper interesante, además hemos respondido temas variados y sobre todo temas que suscitaban mucho interés, ya que los oyentes mismos nos habían enviado algunas de estas preguntas. Así que genial, ya solo me queda agradecerte una vez más que hayas estado aquí y que nos digas dónde puede la gente encontrarte, redes sociales o pues para quien quiera quizás hacerte alguna pregunta o simplemente saber un poco más de ti. Pues principalmente la actividad a nivel divulgativo es a través de Instagram, que me cuenta como mi nombre, Carlos Ruiz Nutrición, y ahí es donde pues suelo comentar casi todo. En función del tiempo que tenga también realizo algunas historias y demás y reviso artículos. Y luego también pues a nivel ya de algunas jornadas y conferencias en las que pues participo como ponente o algún que otro curso también de forma online. Pero básicamente a través de esa plataforma pueden contactar conmigo y solucionar las dudas que puedan surgir. Vale, perfecto. Pues dejaremos debajo de esta entrevista tanto el PDF con algunos recursos, si te parece bien, y tus redes sociales también para que puedan encontrarte. Perfecto. Pues muy bien, muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos en la próxima entrevista.